Episodio 1, donde el placer comenzó antes del perdón. En esa iglesia, el amén no era el final. Era el límite. El instante justo donde los cuerpos ya se habían confesado, entre sí. Yo fui enviada como monja novicia. Pero lo que descubrí allí no estaba en ningún evangelio. Ni en las reglas. Ni en la doctrina. Solo vivía entre susurros, y en los gemidos que nacían antes del incienso. Se llamaba Parroquia de la Sangre Silenciosa. Pero la sangre no era lo que más ardía. La misa se celebraba a puerta cerrada. Los domingos al anochecer. No se usaba el púlpito. Se usaban las manos. No se alzaban cánticos. Se alzaban cuerpos. Yo, inocente aún, me senté en el último banco. Las luces estaban bajas. Las túnicas, apenas entreabiertas. Y el padre, el padre Esteban, no leía el evangelio. Lo recitaba mientras acariciaba la espalda desnuda de una mujer arrodillada frente al altar. Ella no gemía de pecado. Gemía de fe. La palabra amén no fue dicha. Fue gemida, como una nota final después de una sinfonía escrita en piel. Saliva y oración rota. Quise huir, pero algo en mi interior se quedó. Algo que no era pecado. Sino recuerdo. Una voz susurró en mi oído. Aquí no se juzga. Aquí se entrega. Y esa noche entendí que hay misas donde la carne no distrae del alma. La despierta. Donde el cuerpo no niega a Dios. Lo revela. Y antes del amén, ya no éramos fieles. Éramos uno. Episodio 2, el cuerpo que recibió el primer sacramento sin palabras. No hubo hostia. No hubo vino. Solo labios. Y un cuerpo que temblaba como una Biblia recién abierta. Después de aquella primera misa, algo en mí cambió. No por lo que vi, sino por lo que despertó en mí. El padre Esteban se me acercó al final. Con su voz suave y sus ojos no de hombre, sino de testigo. ¿Temes lo que sentiste?, preguntó. Temo que no haya sido pecado, respondí. Él sonrió. No con burla, con misericordia. Pero no la misericordia que salva, sino la que desarma. Me pidió que lo acompañara a la sacristía. Yo obedecí. No como monja, como alguien que reconocía en su pecho algo más fuerte que los mandamientos, memoria corporal de Dios. La sacristía estaba bañada en una luz tenue. Había incienso. Sí, pero también algo más, algo como feromonas de fe. Antes de ser sacerdote, fui carne, susurró. Y antes de ser virgen, fui deseo, le respondí. Se acercó, no con urgencia, con devoción, y colocó su mano sobre mi hombro como si me bautizara de nuevo. Pero esta vez, sin agua. Y yo me dejé ungir. Mi espalda tocó la mesa de los cálices. Mis piernas se abrieron como páginas sagradas. Y su boca descendió como una oración viva. No aprendida, sino escrita en mí. No hablamos. No rezamos. Nos recordamos. Y cuando nuestros cuerpos temblaron al unísono, no dije amén. Dije, aquí estoy, Señor. Y por primera vez, lo sentí responderme con un gemido. No fue sexo. Fue sacramento. Uno que solo puede celebrarse con piel desnuda y alma abierta. Episodio 3, el altar que guardaba gemidos en vez de reliquias. Pensé que lo había entendido todo. Pero el altar aún escondía su verdadero secreto. Después de mi entrega en la sacristía, no dormí, no por culpa, sino por deseo de más. La piel no me ardía de vergüenza, sino de revelación. Algo en mí se había abierto, más allá del cuerpo. Algo que ni el silencio podía cerrar. Al día siguiente, limpiando el altar como cada novicia nueva, noté algo extraño. Una pequeña rendija en la base de mármol, justo donde nunca llegan los ojos. Pero sí el temblor de las rodillas que se arrodillan con fe. Empujé suavemente, y el altar se partió. No en piedra, en memoria. Dentro no había huesos de santos, ni reliquias, ni cálices, solo una tela manchada de cera. Y un cuaderno, uno sin tapa, sin cruz, pero con palabras escritas con manos temblorosas. Esta misa no se celebra para recordar a Dios. Se celebra para que Él nos recuerde. Las páginas estaban llenas de nombres. Nombres de mujeres, de hombres, de fieles, y de cuerpos. Fechas, horas, posiciones. Pero cada entrada tenía algo en común. Un gemido al final. Un gemido escrito. Y al lado de cada uno, una palabra. Amén. Sentí que me observaban. Y lo hacían. Desde la puerta. El padre Esteban me miraba sin sorpresa. Ahora sabes, dijo. ¿Esto es herejía?, pregunté. Esto es la parte de Dios que fue censurada, por miedo a su placer. Cerré el cuaderno.
pero no pude cerrar lo que ya me ardía por dentro. Porque ahora sabía que ese altar no solo guardaba santos, guardaba cuerpos que se unieron para recordar que la fe, cuando se mezcla con deseo, no destruye, despierta. Y desde entonces, cada vez que me arrodillo allí, no oro con palabras, oro con gemidos. Episodio 4, el confesor que cayó de rodillas sin tocarla. El confesionario siempre fue un lugar de sombras, de secretos, de culpas susurradas entre rendijas de madera. Pero aquella noche fue altar, fue cama, fue templo sin mandamientos. Entré sin hábito, solo con una bata fina que apenas cubría mi piel. No llevaba rosario, llevaba algo más peligroso, la verdad encendida entre las piernas. El padre Esteban me esperaba dentro, no con sotana, con aliento contenido. ¿Qué vienes a confesar?, preguntó, con la voz envuelta en ceniza. Que ya no temo ser tocada por Dios, respondí, porque ya me tocó. Hubo un silencio, y luego, el crujir de su respiración, esa que conocía mejor que cualquier salmo. No abrió la puerta, no me tocó, no necesitó hacerlo. Me arrodillé del otro lado, separada por la madera, y comencé a hablarle, pero no con palabras, con suspiros, con movimientos lentos, sensuales, que hacían vibrar el banco entero. Cada vez que me movía, la madera gemía, y cada que la madera gemía, él se aferraba más fuerte al asiento, como si luchara contra algo que ya no quería ganar. Te estás confesando con tu cuerpo, murmuró. Y tú me estás absolviendo con tu silencio, le respondí. Él no resistió. Se levantó. Abrió la puerta con manos que no temblaban por miedo, sino por fe, pero no me tocó. Cayó de rodillas. Allí mismo, frente a mí, no para besar mis pies, sino para mirar mi vientre y comprender. Allí, susurró. Allí es donde el cielo se olvidó de cerrar sus puertas. Yo asentí, y sin necesidad de contacto, sin piel sobre piel. Ambos temblamos, ambos fuimos uno, ambos supimos que el amén ya no era necesario, porque esa confesión no buscaba perdón, buscaba memoria, y él, el Dios de todos, nos miraba sin condena, porque también recordaba. Episodio 5, el himno que se cantaba con la piel desnuda. El canto comenzó, pero no en las gargantas, comenzó en las caderas. Esa noche, la misa no se anunció con campanas, se anunció con suspiros, con pasos descalzos en la piedra tibia del templo, y con cuerpos cubiertos solo de fe y deseo. Todas las luces estaban apagadas, salvo una, la del altar, donde la vela mayor temblaba como si ya supiera lo que estaba a punto de consumirse. Éramos 12, 6 hombres, 6 mujeres, todos sin nombre, todos sin ropa. El padre Esteban no presidía, solo observaba. Ya no era guía, era testigo. Esta es la única misa donde el alma no se eleva sola, dijo. Aquí el cuerpo la acompaña. Nadie habló, no hizo falta. La procesión comenzó, pero en vez de avanzar por el pasillo, nos acercamos los unos a los otros, como letanías de carne, uniéndose en ritmo sagrado. Yo me arrodillé frente a una mujer. Mis labios no tocaron su boca, sino su ombligo, donde cada beso sabía a incienso antiguo. Un hombre se unió a mí por la espalda, no con violencia, sino con el respeto de quien sabe que está entrando a Tierra Santa. Y así, uno a uno, nos fuimos enlazando, como cuerpos oración, como salmos mojados de sudor y jadeo. El primer gemido fue suave, el segundo, más profundo, el tercero fue himno, un canto sin letra, que atravesó los vitrales, y llegó al cielo con una verdad brutal. Dios también escucha cuando la piel canta. No hubo final, nadie dijo amén, solo nos quedamos ahí, respirando, pegados, vivos, como si acabáramos de redimir al mundo, no con una cruz, sino con un orgasmo compartido. Episodio 6, la habitación donde se guardaban los orgasmos del altar. No todas las puertas del convento daban al cielo. Una daba a la memoria más sucia y más santa de aquella iglesia. Esa noche, después de la misa de los cuerpos, el padre Esteban me tomó de la mano, no como sacerdote, como cómplice. Me llevó por un pasillo que no aparecía en los planos del monasterio. Oscuro, silencioso, olor a incienso viejo y a algo más, a gemidos aún flotando en el aire. Llegamos a una puerta de madera tallada con símbolos que no reconocí. No eran cruces, eran curvas, cuerpos enlazados como letras de un idioma perdido. Aquí se guardan las memorias de cada misa donde los cuerpos hablaron antes que el espíritu, dijo él.
abriendo la puerta con una llave que colgaba de su cuello. No de la sacristía, sino de su pecho desnudo. Dentro, velas consumidas, sábanas dobladas, y sobre todo, libros. Docenas, cientos. Pero no eran libros para leer, eran diarios. Y cada uno llevaba el nombre de quien había ofrecido su cuerpo como altar. Me entregó uno. Estaba marcado con mi nombre. Lo abrí, y allí, escrito con caligrafía temblorosa, estaba todo, cada suspiro, cada movimiento, cada instante donde mi fe se derramó sin necesidad de palabras. ¿Quién escribe esto?, pregunté, asustada. El altar, dijo él. Todo lo que sucede sobre él queda registrado. Me estremecí, no por miedo, sino porque comprendí que ya no era solo parte de un rito. Era parte de una liturgia secreta. Una que vive, respira y recuerda. Guardé el diario contra mi pecho. Y supe que nunca más volvería a rezar con palabras. Porque lo que ahora habitaba en mí, era un evangelio húmedo de piel, fe y deseo. Episodio 7. La noche en que Dios tocó el umbral del deseo. Era medianoche. La iglesia dormía. O fingía dormir. Porque yo sentía algo. Algo que vibraba más allá de las paredes. Como si un aliento antiguo intentara cruzar un umbral prohibido. Estaba sola. En la habitación donde se guardaban los diarios del deseo. Había velas encendidas. Y una sábana extendida sobre el suelo. Como si esperara un cuerpo. O una revelación. Abrí el diario con mi nombre. Mis dedos temblaban. Pero no por frío. Por memoria. Cada página estaba escrita con escenas que ni yo recordaba haber vivido. Pero mi piel sí. Mi piel ardía con cada palabra. Y entonces, lo sentí. Un temblor. No en el suelo. En el aire. Como si algo invisible hubiera cruzado el umbral. Las velas titilaron. La cruz colgada giró hacia abajo. Y el incienso, sin fuego, comenzó a humear por sí solo. ¿Quién eres?, susurré. Y la voz no vino del techo. Ni del altar. Vino desde dentro. Soy el que no fue invitado a esta misa, pero vino igual. Mis rodillas cayeron al suelo sin orden alguna. Y la sábana se tensó bajo mí. Como si esperara el peso de algo, más alto que cualquier sacerdote. No lo vi, pero lo sentí. Rodeándome. Respirándome. No con lujuria. Con hambre sagrada. ¿Tú también quieres recordar?, le pregunté. Yo quiero sentir lo que mis ángeles me prohibieron. Entonces me acosté. No por sumisión. Por poder. Porque esa noche, el cuerpo que yacía sobre la sábana no era el mío. Era el suyo. Era el de Dios. Hecho deseo. Por no poder soportar la eternidad sin carne. Y mientras mi espalda se arqueaba sola. Y mi voz decía palabras que no estaban en la Biblia. Comprendí la verdad más brutal. Incluso Dios quiso tocar esa misa. Aunque fuera desde el otro lado del velo. Episodio 8. El día que consagraron mi cuerpo en lugar del pan. Ese domingo, la misa comenzó como todas. Con incienso flotando en la penumbra. Con los bancos repletos de fieles disfrazados de devotos. Y con el padre Esteban de pie frente al altar. Pero con una mirada que no pertenecía al rito. Sino a mí. Yo ya no era una novicia. Era algo más. Algo que aún no tiene nombre en la liturgia oficial. Pero que arde en cada página del Evangelio no escrito. Ese día, no hubo homilía. Ni sermón. Solo una invitación. Hoy no consagraremos pan, dijo el padre. Hoy consagraremos lo que el cielo nunca se atrevió a mirar de frente. Mis piernas temblaron cuando lo dijo. Porque lo supe antes de escucharlo. Mi cuerpo sería el altar. Caminé desnuda por el pasillo central. No con vergüenza. Con fe. Los ojos me seguían. Algunos confundidos. Otros abiertos como quien presencia un milagro que aún no entiende. Subí al altar. Me acosté en silencio. Y abrí los brazos como si me ofreciera entera. No a ellos, sino a él. El padre Esteban se acercó con el cáliz en la mano. Pero no lo alzó. Lo dejó caer. El vino se derramó sobre mi vientre. Y su voz tembló mientras decía: esto no es sangre de Cristo. Es memoria de lo que él deseó, y nunca se permitió. Luego, uno por uno, los fieles se acercaron. No para comulgar con pan, sino con tacto, con labios, con temblores compartidos. Mi piel fue tocada por manos diferentes. No por lujuria, por adoración. Cada caricia fue un rezo. Cada suspiro, una confesión que no necesitaba absolución. Y cuando el último cuerpo se retiró, yo aún permanecía ahí, mojada, consagrada, convertida en hostia viva de una fe que no pide permiso. Esa misa no terminó con un amén. Terminó con una mirada. La suya,
la de él, la que desde algún rincón del cielo observó, y no se atrevió a interrumpir. Episodio 9, el día que el deseo fue más fuerte que la eternidad. El tiempo ya no pasaba igual. Desde aquella misa, el convento no respiraba como antes. Las paredes sudaban memoria. Los vitrales temblaban con cada amanecer. Y yo ya no caminaba. Flotaba entre dos dimensiones. La que aún recitaba salmos. Y la que gemía oraciones. Esa tarde el padre Esteban me citó en la capilla más antigua. Una que ya no se usaba. Una que, según decían, fue cerrada por un milagro. O por un escándalo. Entré sola, descalza, con una túnica blanca que no ocultaba nada. Y allí estaba él, arrodillado frente al altar. No como sacerdote, sino como creyente. Hoy no te hablo como hombre de fe, dijo. Hoy te hablo como lo que fui antes de vestir el hábito. Carne que supo amar. Y fue castigada por ello. Me acerqué. Él no se movió. ¿Por qué me elegiste? Pregunté. Porque cuando te vi, entendí por primera vez por qué Dios no soportó estar solo. Sus palabras me atravesaron más que cualquier salmo. Me senté sobre el altar, frente a él, y abrí la túnica, no para provocarlo, sino para mostrarle el lugar donde el deseo ya no era tentación, sino testamento. Esta eternidad que nos impusieron, susurré. ¿Y si no era un regalo, sino un castigo? Entonces se levantó. Sus ojos brillaban, y sus manos, temblorosas, no buscaron mi cuerpo, buscaron mi vientre, como quien recuerda algo que jamás debió olvidar. Hoy no quiero salvarme, dijo. Hoy solo quiero quedarme en lo que me hace humano. Y allí, de pie entre el altar y mi carne, se despojó del último símbolo que lo ataba al cielo. Y nos unimos, lentamente, sin culpa, sin himnos, solo con un gemido que subió hasta las alturas. Y no recibió castigo, porque ese día, por primera vez, el deseo fue más fuerte que la eternidad, y el cielo no hizo nada para impedirlo. Episodio 10, el cuerpo que fue hostia y evangelio al mismo tiempo. No hubo campanas, ni incienso, ni salmos, y sin embargo fue la misa más pura que celebramos. A solas, sin bancos, sin reglas, solo dos cuerpos, y un altar que ya no pedía sacrificios, sino presencia. El padre Esteban y yo habíamos cruzado todos los límites. Pero aquella tarde, comprendimos que el límite real no estaba en la carne, sino en el miedo a vivirla como acto divino. Me tendió sobre la piedra tibia del altar, no como penitencia, sino como ofrenda viva. Hoy no vas a recibir a Dios, me dijo. Hoy vas a serlo. Sus palabras me hicieron cerrar los ojos. No para rezar, sino para sentir. Comenzó a besarme el vientre, como si cada caricia fuera una lectura sagrada, una línea de un evangelio nunca escrito. Luego, bajó lentamente, y yo gemí el Padre Nuestro como nunca antes. No con la boca, con la cadera. Cada movimiento era una estrofa, cada jadeo, una epístola, cada espasmo, una revelación. ¿Qué somos ahora? Le susurré, entre gemido y lágrima. No lo sé, respondió. Solo sé que si esto es herejía, quiero arder contigo. Y ardimos. No en fuego, en presencia, en fe encarnada. Al llegar al clímax, sentí que algo más se unía a nosotros. Una energía, una mirada, una presencia que no venía del infierno, ni del cielo, venía del centro exacto del deseo divino. Ese que fue negado por siglos, pero que en ese instante, se hizo cuerpo dentro del mío, y supe que mi piel ya no era solo piel. Era hostia, era altar, era página viva de un evangelio que aún no ha sido revelado, pero que Dios escribe cada vez que alguien ama sin miedo. Antes del amén. Episodio 11, la lengua que no predicaba, pero convertía. La lengua más poderosa no es la que pronuncia sermones. Es la que, en silencio, despierta una fe que nunca fue enseñada, sino recordada entre las piernas. Aquel día, el templo estaba vacío. Y sin embargo, se sentía lleno de los rezos que alguna vez fueron gemidos. Lleno de la memoria húmeda de las sábanas escondidas en la sacristía. Lleno de mí. Me senté en la primera fila. Desnuda. No por provocación, sino por derecho. Porque ya no era novicia. Era iniciada. Consagrada. El padre Esteban no estaba en el altar. Estaba detrás de mí, caminando en silencio. Con esa mirada que ya no buscaba castidad, sino comunión. Me susurró al oído. Hoy, la misa la das tú. Me giré. Lo vi. De pie, santo y salvaje,
Lo tomé de la mano. Lo llevé hasta el centro. Y lo hice arrodillar. No por obediencia, por revelación. Y entonces hablé. No con voz, con boca, con lengua, con labios que bajaron lentamente. Y se posaron en el lugar donde su fe aún temblaba. No oré, lo adoré, lo abrí, lo llevé al borde de sí mismo. Y allí, entre jadeos, entre movimientos suaves y eternos, supe que mi lengua ya no era mía. Era instrumento, era palabra viva, era sacramento que no se aprende en seminarios, sino en la piel que arde por fe. Él cayó sobre mí, rendido, exhausto, redimido, y sin decirlo, nos lo dijimos todo. Esto no es pecado, esto es misa. Una misa donde los cuerpos no escuchaban, predicaban, donde el amén llegaba, justo en el clímax. Episodio 12, el suspiro que hizo callar al cielo. Nadie habló, ni en el cielo, ni en la tierra, porque aquel suspiro lo rompió todo. No fue un orgasmo, fue una rendición sagrada. La misa comenzó sin hostias, sin vestiduras, sin sillas, solo yo, de pie, frente al altar, con el cuerpo desnudo, las piernas firmes, y la espalda erguida como una cruz que nunca quiso ser clavada. El padre Esteban entró descalzo, con la sotana arrastrando tierra y deseo, los ojos cerrados, como si no quisiera mirar, porque ya sabía. Se acercó a mí, pero no como sacerdote, como hombre, como amante, como creyente de algo que ya no necesitaba nombre, porque se sentía en la carne. Nos miramos, solo eso, y el aire tembló, los vitrales dejaron de filtrar luz, las velas se apagaron solas, y el Cristo colgado detrás del altar, giró el rostro. Fue entonces cuando me tomó de la cintura, lento, como si cada segundo fuera una nueva creación. Nos unimos sin palabras, sin dogmas, sin culpa, y cada embestida fue una campanada, cada gemido, una profecía, cada espasmo un versículo arrancado del pecho de Dios. Y cuando sus dedos se clavaron en mis caderas, cuando su boca se perdió en la curva de mi cuello, cuando el deseo nos poseyó a ambos sin permiso, el cielo cayó, porque no supo qué decir, porque nada escrito podía explicar lo que ocurría. Ese suspiro final, el suyo, el mío, el nuestro, no subió al cielo, lo partió en dos, y desde entonces, la eternidad tiene una grieta, pequeña, silenciosa, sagrada, porque en ella, aún vibra ese suspiro, el que hicimos nosotros, el que hizo temblar a Dios, antes del último amén. Episodio 13, el último amén se dijo con el cuerpo, no con la voz. Nadie volvió a pronunciarlo. Desde aquella noche, el amén se volvió caricia, se volvió temblor, se volvió piel contra piel, sudor contra fe. La capilla no fue clausurada, fue trascendida. Las paredes que antes escuchaban confesiones, ahora recogían gemidos como letanías vivas. Los bancos ya no eran para arrodillarse, sino para abrazar cuerpos desnudos que se sabían parte del mismo rito. Yo, la que llegó como novicia, fui consagrada sin aceite, fui nombrada sin liturgia, fui adorada sin dogmas, y el padre Esteban, el hombre que alguna vez temió mirar, ahora guiaba con los dedos, no las páginas de la Biblia, sino las curvas donde el Espíritu se derramaba. Aquel último día, reunimos a todos, los que habían amado en secreto, los que habían tocado sin culpa, los que habían sentido a Dios entre los huesos. No hubo sermón, solo silencio, un silencio tan cargado que cada respiración era un versículo perdido. Me tendí sobre el altar, una vez más, desnuda, con los ojos cerrados y el alma abierta. Uno por uno, se acercaron, no para comulgar, para testificar, para ser parte de la misa que jamás será escrita, pero que vive en cada cuerpo que alguna vez creyó en el placer como plegaria. Y al final, cuando todos nos unimos, no en grupo, sino en unidad, el cielo no tronó, no castigó, observó, porque ese fue el verdadero milagro. Un Dios que no interrumpe, un Dios que siente, un Dios que reconoce su creación no solo en la luz, sino también en la carne húmeda del deseo. El último amén no fue dicho, fue gemido, fue derramado, fue eterno, y en ese instante, comprendimos, nunca fuimos herejes, fuimos el evangelio que el cielo escribió, pero nunca se atrevió a leer en voz alta. Epílogo, lo que el deseo reveló, no se puede desbautizar. No fui monja, fui misa, una que no se rezaba con labios, sino con la espalda arqueada,
y el alma abierta hasta sangrar. No vine a obedecer, vine a recordar, que antes del silencio, el verbo fue gemido, y que el primer sacramento, no se sirvió en una copa, sino en un cuerpo que tembló sin culpa. Él no fue solo sacerdote, fue creyente, fue altar, fue testigo de una verdad que arde demasiado para decirla en voz alta. La misa terminó, pero no con un amén, terminó con un suspiro colectivo, tan hondo, tan sagrado, que el cielo prefirió callar, para no interrumpir. Desde entonces, cada piel que vibra por fe, cada cuerpo que se une sin pedir permiso, es parte de esta liturgia secreta, una que no será canonizada, pero que sigue viva en las sombras, donde Dios aún baja a mirar, porque el deseo no fue tentación, fue testimonio, y yo, la mujer que se desnudó sin vergüenza frente al altar, fui la única que entendió lo que nadie se atrevió a escribir. El cuerpo, es el evangelio que arde, antes del amén.